Y en esta hora iniciamos una serie que le hemos colocado la sabiduría en la Biblia. Y el primer tema que vamos a compartir con ustedes de parte de Dios es el principio de la sabiduría, es el temor de Dios. Dios nos dio a nosotros lo que se llama bíblicamente el libre albedrío. El libre albedrío es la capacidad de decidir entre lo bueno y lo malo. Dios no nos hizo robots. Él nos dio la capacidad de decidir entre lo bueno y lo malo. Y Dios va a respetar esa decisión que tomemos. Él es Dios y Él puede emplear su poder y obligarnos. Sin embargo, Dios nos dio esa capacidad a los seres humanos de decidir. Los seres humanos no nacemos siendo sabios. Los cristianos, cuando venimos a Cristo, entendiendo el pasaje del apóstol Pablo en la carta a los Corintios, de modo que si alguien está en Cristo, nueva criatura es, he aquí todas las cosas son hechas nuevas. Dios nos da a nosotros los cristianos la bendición de ser sabios. Pero tenemos que entender y saber que no nacemos siendo sabios. Dios nos va a dar su palabra para que cada quien decida qué hace con esa palabra. Ahora, la sabiduría en la Biblia es muy distinta al concepto que se tiene intelectualmente o secularmente. Sabio en la Biblia no es un incremento de conocimiento. Sabiduría en la Biblia es la palabra de Dios conocida, aplicarla a nuestra vida. Eso es ser sabio en la Biblia. Yo conozco algo de Dios a través de lo que me enseña en su palabra, y ese conocimiento que yo recibo, si yo lo aplico en mi vida, yo soy sabio. Si yo no lo aplico en mi vida, entonces no soy sabio, soy lo contrario, que entonces soy alguien necio. Pero cada quien decide qué hace con la palabra de Dios. Dios quiere que seamos sabios. Recordemos en el principio, en el huerto del Edén, Dios le dio la instrucción a Adán y a Eva cuando los colocó en el huerto, ¿se recuerda? Y les dijo: de todo árbol podréis comer, menos del que está en este lugar. El día que ustedes coman de ese árbol, ciertamente morirán. Adán y Eva ya estaban capacitados con el libre albedrío. ¿Qué hicieron? Desobedecieron. Y las consecuencias de la desobediencia de Adán y Eva las hemos cosechado o acarreado todos los seres humanos, incluyéndonos a nosotros. Ahora, Dios en Cristo Jesús nos da la oportunidad a nosotros de reconocer nuestra falta, y Él puede perdonar nuestros pecados, pero las consecuencias de las acciones que cometemos, ¿quién va a enfrentarlas? Nosotros. En el caso de Adán y Eva en el huerto del Edén, a partir de ese momento, una de las consecuencias es de que el hombre tendría que trabajar para el sostenimiento. La mujer tendría que dar a luz con dolores. Y viene de ahí un sinfín de sufrimientos. En el tema espiritual, pues nos dio Dios a Cristo Jesús para el perdón de nuestros pecados. Pero ahora que estamos nosotros en Cristo Jesús, tenemos que darnos cuenta que la decisión de ser sabios es de cada uno. Cada quien va a decidir ser sabio, y estoy convencido que en la etapa que está viviendo la iglesia, una de las áreas que necesitamos cultivar y fomentar es la sabiduría, para que con la palabra de Dios en nuestro corazón podamos equivocarnos menos. Y vamos a ver qué significa o la importancia de la sabiduría. Repito, la sabiduría en la Biblia es el conocimiento de Dios. ¿Me ayuda a completar la frase? Aplicado a nuestras vidas. Es alguien sabio. El temor del Señor lo encontramos aquí en los dos textos que tiene dos definiciones. Uno es positivo y uno es negativo. Dice el apóstol Juan, por ejemplo: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera ¿qué? El temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme
no ha sido perfeccionado en el amor. En este pasaje nos habla que el temor de Dios nos habla que es un respeto supremo por las cosas de Dios. El temor a Dios, en este sentido, nos habla de un profundo respeto. Usted y yo como cristianos, cuando tenemos temor de Dios, respetamos las cosas de Dios. Su palabra la respetamos, porque sabemos que es palabra de Dios. No me importa si el otro no la respeta, yo voy a considerar en mi vida y respetar la palabra de Dios. Entonces aquí la palabra nos habla de un profundo respeto por las cosas de Dios. Entonces alguien sabio es alguien que respeta y le da el valor de respeto a lo que Dios nos enseña. No tomamos a la ligera la palabra de Dios. En Job 28:28 dice la palabra: y dijo al hombre, he aquí el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal la inteligencia. Y aquí nos habla a nosotros, hermanos, en el caso de Job, que el temor a Jehová, el respeto a Dios, es apartarse de las cosas que nos dañan, apartarse de aquello que nos afectan. Alguien sabio es alguien que ve las señales de advertencia que Dios nos va dando y las entendemos y las obedecemos, porque si no, entonces nos van a acarrear problemas y dificultades y sufrimiento y dolor. Y esto es lo que habla la palabra de Dios. Tanto por un lado nos habla de un respeto profundo, y de otro lado nos habla a que tengamos nosotros ese temor a Dios para evitarnos sufrimiento. Mateo 6:25 en adelante. Uno de los temores más grandes que tenemos los seres humanos es hacia el futuro. No sabemos, lo desconocemos, y eso nos acarrea a nosotros un sentimiento de temor, el desconocimiento de lo que va a suceder. Por ejemplo, este año 2024 estamos iniciando, es el primer culto de este año, y no sabemos si los que estamos ahorita llegaremos al final del año 2024. No lo sabemos. Y si llegamos, tampoco sabemos en qué condiciones físicas vamos a estar. Y esto nos produce miedo, ¿cierto? Porque no sabemos. En el pasaje que vamos a leer de Mateo 6:25, es un momento en el cual los discípulos de Jesús están preocupados por el futuro. Y dice así: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Los discípulos de Jesús estaban preocupados por lo que iban a comer, por lo que iban a vestir. Y eso es una preocupación que tenían ellos. Ahora, eso produce temor, produce miedo. La inseguridad, ¿qué va a pasar con nosotros si lo aplicamos a nuestra vida? Y entonces Jesús les contesta a esa interrogante en el versículo 26. Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis mucho más que ellas? Y Jesús aprovecha esta inseguridad que tiene el hombre para hablarles de su cuidado soberano sobre su creación. Esto es algo grandioso de parte de Dios. Si ustedes ven que las cosas tan básicas y elementales Dios las cuida, ¿qué no podrá cuidar de nosotros? Y esto nos debe de despertar seguridad y paz cuando confiamos en las cosas de Dios. ¿Y quién de vosotros, dice el 27, podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Es decir, por mucho que estés preocupado por el mañana, no puedes hacer nada, porque no está en tus manos resolverlo. Solamente esperar, prepararnos sabiamente y esperar en Dios. No podemos hacer nada por el mañana. Podemos prepararnos hoy para enfrentar el mañana. Y eso es lo que Dios dice aquí a través de este pasaje a los discípulos. Y por el vestido que os afanáis,
Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, no hará mucho más a vosotros. ¿Me ayuda a concluir la frase? Y ahí nos damos cuenta que uno de los factores que produce la incertidumbre del futuro es que perdemos la confianza en Dios. Cuando no estamos seguros, cuando no tenemos garantizado algo, el mañana, lo que nos lleva a este temor es a desconfiar de Dios. Y es ahí donde el hombre comienza a vivir, pues muchas veces ansiedad, preocupación, y a veces hasta se enferma. Y Jesús le dice aquí a sus discípulos que uno de los temores que inundan o que inundaron en ese momento casi al punto de desfallecer es el que mengua la fe cuando no está seguro de lo que va a pasar más adelante. Aún los cristianos, nosotros que tenemos ya aquí ya tiempo en la iglesia, podemos ser prisioneros de estos temores si no permitimos que Dios nos afiance en su palabra. La primera razón por la cual nosotros tenemos miedos es porque nos falta tener fe, confianza plena en las promesas que Dios nos ha dado. Busque conmigo Hebreos 10:35. Poca fe o fe casi nula siempre nos lleva a tener confianza en Dios y produce que caigamos nosotros prisioneros de muchos miedos y temores. Dice Hebreos capítulo 10, versículo 35, no perdáis, ¿qué dice, hermanos? No perdáis pues vuestra confianza. Y aquí está una palabra de parte de Dios para la iglesia en este año 2024. No perdáis pues vuestra confianza. Alguien sabio procura confiar en Dios, aunque a veces las circunstancias no sean las idóneas. La palabra dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Y aquí nos habla que la vida cristiana al final tendrá una recompensa en Cristo Jesús. Porque es necesario o es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis ¿qué? La promesa. Y esto nos salva de una perseverancia. Alguien sabio, aunque en el momento no vea toda la recompensa de Dios, se mantiene firme porque sabe que al final de la vida cristiana hay un galardón de parte de Cristo. 37. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá, ¿y qué, hermanos? Y no tardará, es decir, Dios es fiel, va a cumplir sus promesas. Mas el justo vivirá, ¿por qué, hermanos? Por la fe. El temor que produce la inseguridad de las cosas en la vida del hombre, regularmente, escuche esto, cuando un cristiano tiene un temor infundado por la falta de fe, por la falta de confianza en Dios, la consecuencia de ese cristiano, de esa cristiana, es de que de manera inmediata comienza a desobedecer la palabra de Dios. Un cristiano, repito, una cristiana que comienza a perder la fe, la confianza en Dios, comienza entonces a desobedecer la palabra de Dios. Eso es palpable, es visible. Y la desobediencia del cristiano, al no confiar en Dios, produce rebeldía. Repito, cuando un cristiano duda de las cosas de Dios, el siguiente paso es que desobedece a lo que Dios le dice. A todos Dios nos habla. ¿Cuántos dicen amén? A cada uno Dios nos habla en diferentes áreas y de acuerdo a nuestra vida que estamos viviendo.
Pero cuando la cristiana desobedece, el siguiente paso es de que hay rebeldía en su corazón. Deuteronomio 28 es un capítulo que lo hemos leído y nos habla de las bendiciones y maldiciones que conlleva la vida en el Señor. Deuteronomio 28 nos habla acerca de las bendiciones y maldiciones que le acontecen al Hijo de Dios. Aquí le está hablando a Israel. Seguramente usted ha leído este pasaje en algún momento de su vida cristiana. Y del versículo 1 al 14 habla de algo muy hermoso, que son las bendiciones que Dios le da a su pueblo siempre y cuando Él obedezca, ¿cierto o no? Y todo es muy hermoso, lo que encontramos ahí. Nos habla que habrá bendición en tu trabajo, en tu familia, etcétera, en todo lo que tú emprendas, si obedecieres, dice, a la palabra de Dios. Porque es un requisito importante para poder recibir bendiciones de Dios. Es un requisito que obedezcamos la palabra de Dios. Pero muy pocos estamos dispuestos a obedecer lo que Dios nos habla a nosotros. Pero a partir del versículo 15, fíjese, tiene casi 70 versículos este capítulo. Y solamente 14 nos hablan acerca de las bendiciones que vendrán a tu vida como consecuencia de la obediencia a Dios. Pero a partir del versículo 15 hasta el final, viene un sinfín de versículos, los cuales nos hablan a nosotros que van a traer a tu vida ciertas consecuencias, cierto sufrimiento. Por ejemplo, leamos el 35, Deuteronomio 28. Después de que no haya obediencia a Dios, viene la rebeldía. Y dice: te herirá Jehová con maligna pústula en las rodillas y en las piernas, desde la planta de tu pie hasta tu coronilla, sin que puedas ser curado. Jehová te llevará a ti y al rey que hubieres puesto sobre ti, a nación que no conociste, ni tú ni tus padres, y allá servirás a dioses ajenos, al palo y a la piedra. Tremendo, ¿no? Dios pide que le adoremos, Dios pide que le honremos, ¿cierto? Pero cuando alguien no obedece a Dios y entra en el tema de la rebeldía, dice Dios, te va a llevar a que hagas lo impensable, que te arrodilles frente a un ídolo de piedra o de palo, consecuencia de tu rebeldía. Y serás motivo de horror y servirás de refrán y de burla a todos los pueblos a los cuales te llevará Jehová. Y esto aún es mucho más difícil, hermano, porque entonces lo que aquí no hicimos cuando estábamos cerca de Dios, el tema de desobedecer te llevará a hacer cosas impensables con gente que nunca imaginaste hacer. Dice el 38: y sacarás mucha semilla al campo y recogerás poco, porque la langosta lo consumirá. Es decir, la desobediencia a Dios te traerá consecuencias. Una de ellas es de que trabajarás mucho y nunca verás el fruto de tu trabajo remunerado. Tendrás, dice el 40, olivos en todo tu territorio, mas no te ungirás con el aceite, porque tu aceituna se caerá. Tendrás muchas cosas, harás muchas cosas, pero nunca verás el fruto de ello. ¿Por qué? Porque te apartaste de Dios, porque no obedeciste. Y Dios puede perdonarnos, pero las consecuencias las vamos nosotros a llevar. El 44: Él te prestará a ti y tú le prestarás, y tú no le prestarás a Él. Él será por cabeza y tú serás por cola. Es decir, nunca te alcanzará la economía. Trabajarás mucho y nunca verás el dinero en tus manos, porque se está violentando un principio espiritual.
estás en desobediencia y en rebeldía. ¿Contra quién? Contra Dios. Y qué triste es cuando trabajas tanto y no ves reflejado tu esfuerzo. Dios quiere que revisemos entonces y que tengamos cuidado con el tema de la obediencia a Dios y que revisemos nuestras vidas. Versículo 48, usted puede leer muy tranquilamente en su casa todo el capítulo. Dice el 48: y servirás por tanto a tus enemigos que enviare Jehová contra ti, con hambre y con sed, y con desnudez y con falta de todas las cosas, y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Cuando un cristiano entra en desobediencia, su corazón comienza a sentirse inseguro y empieza entonces a llenarse de muchos temores. Mira lo que dice el 65. Sigo leyendo ahí en el capítulo 28. Ni aún entre estas naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo, pues allí te dará Jehová corazón ¿qué? Y desfallecimiento de ojos y tristeza de alma. Eso se traduce en palabras contemporáneas, que tendrás tanta preocupación que ni podrás dormir. Y qué terrible es irte a la cama y que tengas insomnio y que tengas tantos problemas, consecuencia de la desobediencia a lo que Dios un día estableció. Es lo que dice el texto. Pues ahí te dará Jehová corazón temeroso. Es decir, todo lo que estás viviendo, consecuencia de la desobediencia, vendrá a tu vida tanta inseguridad que llegarán las noches en las cuales irás a la cama, pero no habrá reposo en tu corazón, porque hubo en tu vida desobediencia. Que te levantes en la mañana cargado por lo que estás viviendo. 66. Y tendrás tu vida como algo que pende delante de ti, y estarás temeroso de noche y de día. ¿Y qué dice, hermano? Y no tendrás seguridad. Es decir, hermano, llegará el momento que se acumule todos esos temores, en el cual pensarás que la muerte está muy cercana. Llegará el momento en el cual en tu vida comenzarás a experimentar y pensarás que muy pronto te irás de esta tierra. Y todo esto es consecuencia de la inseguridad que ha producido el haber desobedecido al mandato de Dios. 67. Por la mañana dirás, ¿quién diera que fuese la tarde? Y a la tarde dirás, ¿quién diera que fuese la mañana? Por el miedo de tu corazón, que estarás amedrentado, y por lo que verán tus ojos. Si logra ver, hermanos, que una de las consecuencias que sufre la persona que desobedece a Dios es temor, inseguridad. Procuremos nosotros, como hijos de Dios, obedecer al consejo del Señor. Procuremos. Dios va a respetar nuestra decisión, hermano. Tenga esto por seguro. Dios nunca va a obligarlo a usted a que haga su voluntad. Dios va a mostrarle su palabra y tendrá usted el derecho de decidir si lo quiere hacer o no lo quiere hacer. Pero las consecuencias va a enfrentarlas usted. Dios ha estado hablando al corazón día tras día acerca de momentos en los cuales tenemos que aprender nosotros a caminar con el Señor. Tenemos que entender nosotros la palabra del Señor y que vivamos nosotros en su palabra. Voy a invitarlo a que vayamos a Números 14. Ahora, la desobediencia que comete el pueblo de Dios contra Dios mismo
conlleva o trae como consecuencia la rebeldía. Este tema, hermanos, es muy contagioso. Y aquí viene una palabra para los padres de familia. Ser padre es una bendición, lo hemos dicho muchas veces. Pero también es una responsabilidad muy grande delante de Dios, ya que deja en nosotros, los padres, el tener mucho cuidado con las decisiones. Porque cuando cometemos un error, no solamente va a afectarnos a nosotros, va a afectar a nuestros hijos y a los hijos de los hijos y a la descendencia que Dios te dé en esta tierra. Hay que tener mucho cuidado en ese aspecto, hermanos. En Números 14 encontramos el resultado. La historia es de que Dios saca a Israel de Egipto y le da la promesa de que va a introducirlos a la tierra prometida, ¿cierto? El capítulo 13 nos habla a nosotros de que mandan los espías para que vayan a inspeccionar la tierra prometida. Y entre ellos va Josué y Caleb. Y vienen de regreso con todo lo que inspeccionaron allá. Ahora, recordemos de que Dios le dijo a Israel que la tierra de Canaán sería una tierra donde fluye, ¿qué, hermanos? Leche y miel. Es una tierra de mucha bendición. Pero Moisés manda a 12 personas para que vayan a inspeccionar la tierra. Ellos regresan con las evidencias y todo lo que vieron en ese lugar. Y es lo que encontramos en el versículo 1 del capítulo 14. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, porque 10 de los 12 dijeron que en la tierra prometida había mucha gente que podría matarlos, que podría destruirlos. Y logra ver cómo esa información que trajeron estos 10, contagió a todo el pueblo. Y dice el versículo 1: y dio a voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. Y aquí encontramos, hermanos, cuando la desobediencia de unos contagia a los demás. Y aquí entra una palabra para nosotros, los adultos. ¿Qué estamos viendo en el mundo que estamos viviendo? Dios quiere que seamos muy conscientes, hermano, de que nuestras decisiones van a afectar a nuestra descendencia como usted no tiene idea. Y puede llevarlos a tomar decisiones drásticas que van a afectar su vida por generaciones, si no viene Cristo antes. Y aquí encontramos, hermanos, que esto que le pasó a Israel nos sigue pasando el día a nosotros. Usted llega a su casa, se sienta con sus hijos, comienza a hablarle de ciertos temas en los cuales pueden traer en el corazón de los que escuchan muchas reacciones. Y hay que tener cuidado de ello, hermano. Miren lo que es el versículo 3. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Egipto representa el mundo. De allá Dios nos sacó, de un mundo de pecado, de maldad. ¿Y cuántas veces hemos escuchado estos temas en la mesa de muchos cristianos? Estábamos mejor cuando no íbamos a la iglesia. ¿Para qué vamos a la iglesia? Entre más buscamos de Dios hay más problemas. Y luego el pastor se pone todavía más pesado. Y entonces usted comenta esto como adulto, los hijos lo escuchan y los hijos dicen: vámonos al mundo. Estamos mejor allá afuera que aquí adentro. Y la pregunta es: ¿será así? ¿Será que usted estará mejor allá afuera en el mundo que buscando de Dios? La respuesta es no, hermano. ¿Sabe por qué? Porque el mundo y sus deseos pasan. Pasan. Usted va a pasar. Todos vamos a pasar y un día enfrentaremos la eternidad.
Y la pregunta es, ¿con qué vas a sostener tu vida cuando pases de este mundo? ¿Con qué y en quién? Los hijos de Dios no estaremos mejor en el mundo, hermanos. El mejor lugar es cerca de Dios. Entonces, vea lo que pasó. Vino el tema de desobediencia, vino la rebeldía y luego contagió a todos. Se contagia. El ambiente se contagia y vienen las reacciones. Ahora, aquí me preocupa mucho porque esto desconcertó al pueblo. Ahora, cuando la gente piensa que en el mundo está mejor que en la iglesia, ¿por qué piensa eso? O cuando piensa eso, ¿en qué centra su mente, hermano, regularmente? ¿Saben qué lo centra? Regularmente lo centra en la parte económica. Piensa que en el mundo alcanzará mejor una estabilidad económica que la que tiene ahora. Y también lo relaciona siempre con las cosas materiales. Porque en el mundo el tema espiritual no existe. Entonces casi siempre cuando la gente en la iglesia asocia que estará mejor en el mundo, lo asocia con las cosas materiales. Porque es lo que allá hay. Y no piensan en la validez de la parte espiritual. Versículo 5. Bueno, leamos el 4, en Números 14. Y decía el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos al mundo. Vamos a organizar una fiesta y comencemos a hacer los domingos distintos, los martes diferentes. Podemos organizar actividades familiares. ¿Para qué vamos a la iglesia? Es lo que está diciendo el texto. Lo que estamos leyendo es muy actual, hermano. 5. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestiduras y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es, ¿qué, hermanos? Es tierra en gran manera buena. ¿Sabe por qué Caleb y Josué dijeron esto, hermano? Porque ellos estaban viendo lo espiritualmente rico que representa estar cerca de Dios. Cuando nosotros valoramos y reconocemos, como dice el salmista, que es mejor un día en la casa de Dios que 1000 fuera de ellos, sabemos de la riqueza espiritual que representa congregarnos. Yo le hago una pregunta a usted: ¿es mejor este tiempo de escuchar la palabra de Dios que estarse recreando allá afuera, llenándose de cuestiones materiales, las redes sociales, etcétera? Es mejor la casa de Dios, hermanos. Es mejor. Y Caleb y Josué se dieron cuenta de que era más importante llenarse de Dios, de las cosas espirituales, que de las cosas terrenales. Es mejor la vida eterna en Cristo Jesús que separado de Dios, hermano. En gran manera buena. Versículo 8. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, ¿qué? No seáis rebeldes contra Jehová. Cuando alguien piensa que estará mejor no asistiendo a la iglesia en el mundo, está siendo rebelde ¿contra quién? ¿Contra el pastor? A ver qué siente el pastor que no vaya a la iglesia, que no me vea ahí. ¿Será conmigo el asunto? No, hermanos. Está siendo rebelde contra aquel que le dio la vida, contra aquel que lo ha bendecido, contra aquel que lo cuida y le da trabajo, y se llama ingratitud. Es lo que dice la Biblia. Cuando alguien se llena de este temor, hermanos, se rebelan contra Dios y contra su palabra. Ni temáis al pueblo, sigue diciendo aquí Josué y Caleb. Ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros, ¿qué?
somos más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. No habrá nada ni nadie que nos amedrente, porque aunque el mundo ofrezca muchas cosas, las de Dios son mejores, hermanos, porque son riquezas eternas y riquezas espirituales. La rebeldía de Israel en este capítulo que hemos leído es consecuencia de la desobediencia y falta de confianza en Dios. Cuando usted comienza a alejarse de Dios es porque le ha perdido la confianza a las promesas de Dios y piensa que las cosas terrenales, pasajeras, son mejores ofertas. 10, número 14, 10. Entonces, mire el contagio, hermano. Mire lo que produjo todo ese escenario. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Claro. Tengamos mucho cuidado, hermanos. Y aquí cabe una frase que yo regularmente menciono cuando es necesario. Y es la siguiente. Escucha, y si puede anotarla, anótela. Piensa todo lo que dices y no digas todo lo que piensas. Porque si tú no piensas lo que vas a decir, puedes contagiar y dañar el corazón de los que no están confiando plenamente en Dios. Y cuando hables algo, piénsalo prudentemente, sensatamente. Dice la Biblia, entonces toda la multitud habló de apedrearlos. ¿A quiénes? A Caleb y a Josué. Pues están mal. ¿Cómo van a estar mejor en la iglesia? Y así pasa, hermanos. En este caso, pues no está Josué y Caleb, pero le tiran pedradas al pastor. Y las tiran fuertes. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. El temor fue grande, hermanos, y se rebelaron contra Dios. Versículo 11. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Ahora veamos, hermanos, cómo Dios se irritó de todo este pueblo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo me vas a creer, iglesia Hashem? ¿Hasta cuándo me van a creer a mí, al Dios Todopoderoso? ¿Hasta cuándo van a entender que están mejor conmigo que sin mí? Y es la pregunta para este año 2024, hermanos. ¿Vamos a estar mejor en el mundo que en la iglesia? No hay iglesia perfecta, pero Dios sigue trabajando en nosotros, hermanos. Y Dios quiere que entendamos su palabra y que vivamos en ella, porque Él está mostrándonos a nosotros. Vamos a regresar al pasaje de Primera de Juan que leímos al principio y vamos a concluir ahí. Primera de Juan 4:18. En el amor, y aquí es el amor de Dios, no hay temor. Si estamos nosotros en las cosas de Dios, hermanos, no habrá ningún miedo. Nada, ni el futuro va a producirnos incertidumbre, porque estamos con el Señor. Sino que el perfecto amor, el amor de Dios, echa fuera, ¿qué, hermanos? El temor, el miedo. Sí, no conozco el futuro, no sé qué va a pasar, pero sé que Dios estará conmigo. Y por muy grande que sea la adversidad, Él es mi pastor y nada me faltará.